bendiga grandemente en esta mañana. Es una bendición poder estar aquí nuevamente para abrir la palabra del Señor y ver lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Le doy nuevamente la bienvenida a los que nos acompañan. De verdad que es una bendición que puedan estar aquí. Espero que se puedan sentir como en casa y poderles tener nuevamente por acá. Damos gracias a Dios porque una vez más nos concede el privilegio de ir a su palabra para que, como dice 2 de Timoteo 3:16, podamos ser enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos en justicia, a fin de que seamos preparados para toda buena obra, las cuales sabemos que fueron preparadas de antemano para que anduviéramos en ellas, como dice Efesios 2:10. Porque al final, mi hermano, ese es el principal propósito. No solo ser informados, sino también ser edificados y transformados en su palabra. Porque al final de cuentas no venimos simplemente a oír un mensaje ni a cumplir con una tradición religiosa, sino a encontrarnos con el Dios vivo que habla por medio de las Escrituras. Ahora bien, permítame comenzar con una realidad que nos incluye a todos, a quienes creemos como a quienes consideran estas cosas y aún siguen considerando las cuestiones del Señor. Es posible estar cerca de lo espiritual y aún así estar lejos de Dios. Podemos asistir a reuniones, escuchar mensajes, incluso conocer partes de la Biblia y sin embargo descuidar lo más importante, que es nuestro corazón delante de Dios. Y fíjense que esto no es un problema nuevo, es una realidad que ya existía en los tiempos bíblicos. Por eso quiero invitarles a que me acompañen a la escritura en el libro de Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Y aunque el pasaje central del mensaje del día de hoy será en el versículo 10, para tener un panorama completo del contexto, vamos a leer lo que dice desde el versículo 1. Esdras, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Pasadas estas cosas en el reino de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzí, hijo de Buki, hijo de Abisua, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. He titulado el mensaje del día de hoy, de la preparación a la proclamación. De la preparación a la proclamación. Ahora bien, el libro de Esdras nos sitúa en un momento crucial de la historia redentiva del pueblo de Israel. Este libro cubre el regreso de Israel, que estuvo cautivo en Babilonia, y cubre todo ese periodo, desde su regreso para reconstruir el templo hasta los decretos de Artajerjes. Ese evento cubierto al principio del libro de Nehemías, donde reconstruyen los muros de la ciudad de Jerusalén. Y para entender mejor el libro de Esdras podemos dividirlo en dos partes.
La primera parte del capítulo 1 al capítulo 6, donde se narra el primer regreso bajo Zorobabel y la construcción del segundo templo, y los capítulos del 7 al 10 que narran el ministerio de Esdras. Es por eso que el contexto en el que se encuentra Esdras es el de que Israel ha regresado del exilio en Babilonia y reconstruye el templo. Dice el capítulo anterior, al que leímos, el capítulo 6, que el pueblo celebró la Pascua, celebró con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días y había ofrecido sacrificios. Por eso, en el capítulo 7 comienza diciendo, pasadas estas cosas, es decir, refiriéndose a los acontecimientos del primer regreso que el escritor describe en los capítulos del 1 al 6. Ahora bien, había reconstruido el templo, el pueblo parecía estar bien exteriormente, hay avances visibles, pero internamente el pueblo necesitaba algo más profundo, necesitaba una reforma espiritual, necesitaba volver a la palabra de Dios, y no solo de manera superficial, sino de una forma que transformara sus corazones. Y es precisamente en ese contexto que aparece Esdras en escena en el capítulo 7. Un hombre con un linaje sacerdotal, preparado, respetado, un escriba entendido en la ley de Dios. Pero lo más notable del texto no es solo quién era Esdras, sino por qué la mano de Dios estaba sobre él. Eso es lo más notable del texto. 3 veces se nos dice en este capítulo que la buena mano de Dios estaba sobre él. Y uno podría preguntarse, ¿cuál era el secreto? ¿Qué marcaba la diferencia en la vida de este hombre? La respuesta la encontramos en un solo versículo, que no es un detalle aislado, sino la clave interpretativa de todo el capítulo. Esdras, capítulo 7, versículo 10, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermano, este versículo nos presenta mucho más que una descripción geográfica, nos presenta un modelo, un patrón divino para todo aquel que desea ser útil en las manos de Dios. Y aquí surge una pregunta que debemos hacernos todos con total seriedad esta mañana. ¿Por qué muchas veces vemos tan poco fruto espiritual en nuestras vidas, a pesar de tener acceso a la palabra de Dios? ¿Será que hemos descuidado el orden que Dios establece? ¿Será que queremos impactar sin haber obedecido o vivir sin haber profundizado? Porque el texto es claro, antes de impactar a otros o vivir sin haber profundizado, no cosecharemos fruto. Antes de impactar a otros, Dios primero obra en nuestro corazón. Es por eso que a la luz de este pasaje veremos el patrón que Dios nos muestra por medio de su palabra para ser herramientas útiles en sus manos. Un patrón que no solo nos invita a quedarnos con la preparación, sino que nos lleva de la preparación a la proclamación que Dios usa para la transformación. Así que lo primero que vemos en este pasaje y que nos enseña de la vida de Esdras, en primer lugar, es una preparación intencional. Una preparación intencional. La palabra clave es disposición. Pues para que haya una preparación intencional debe haber disposición en el corazón. El texto nos dice, porque Esdras había preparado su corazón. Fíjense que con esta frase ya nos está diciendo el por qué la buena mano de Dios sobre él. No fue casualidad, no fue suerte, no fue simplemente capacidad humana, hubo algo previo, algo interno, algo que Dios mismo había obrado, pero que Esdras de manera consciente cultivó, y es que él preparó su corazón. Esto nos lleva a considerar primero el contexto. Esdras no llega a un pueblo en su mejor momento espiritual. Israel había regresado del exilio, sí, pero el regreso físico no garantizaba una restauración espiritual.
Había templo, había ciudad en proceso de reconstrucción, pero el corazón del pueblo necesitaba ser reformado. Y en ese escenario, Dios levanta un hombre, no simplemente con habilidades administrativas o liderazgo natural, sino con un corazón preparado. Ahora, cuando el texto habla de preparar el corazón, está usando un lenguaje profundamente rico en la escritura. En la mentalidad hebrea, el corazón no es meramente el centro de nuestras emociones, como solemos pensar hoy. El corazón es el centro del ser. Allí residen los pensamientos, las decisiones, los afectos y las motivaciones. Es lo que Proverbios 4:23 describe cuando dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, lo que tú eres en lo más profundo determina cómo vives. De modo que preparar el corazón implica una disposición firme, deliberada, intencional. No es un impulso momentáneo, no es una emoción pasajera después de un sermón, una circunstancia difícil. Es una resolución sostenida. Es ordenar la vida alrededor de Dios. Esdras no improvisó. Él cultivó su espiritualidad. Pero noten bien algo crucial. El texto no dice simplemente que Dios le dio un corazón preparado. Aunque sabemos por toda la escritura que es Dios quien obra en nosotros, tanto el querer por el hacer, el texto resalta la responsabilidad humana. Esdras había preparado su corazón. Hay aquí una tensión gloriosa que no es contradicción, sino armonía. Dios es soberano, pero obra a través de medios, y uno de esos medios es la disposición del corazón. Esto es consistente con toda la revelación bíblica. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 16:9 dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. No habla de perfección sin pecado, sino de un corazón íntegro, completo, rendido. Dios no busca simplemente actividad religiosa. Dios busca disposición interna. Y para tener esa disposición interna, Él nos lo garantizó por medio de su Santo Espíritu. Queridos hermanos, la vida espiritual no crece por accidente. Nadie tropieza con la madurez espiritual. Nadie despierta un día con un corazón profundamente devoto sin haberlo cultivado. Vivimos en una generación que confunde deseo con disciplina, intención con acción. Queremos estar cerca de Dios, pero sin ordenar nuestra vida para Dios. Es por ello que el ejemplo de Esdras nos confronta. Él decidió en lo más profundo de su ser que Dios sería su prioridad, que la voluntad de Dios sería el eje de su vida, que su tiempo, sus afectos, sus decisiones girarían alrededor de la palabra de Dios. El Señor puso sus ojos en Esdras, puso gracia y transformó su corazón para que éste fuera conforme a su voluntad. Ahora bien, ¿qué implica esto para nosotros hoy? Implica que en primer lugar, reconocer que un corazón no preparado es un corazón vulnerable. Vulnerable a la distracción, a la tibieza, a la superficialidad espiritual. Un corazón dividido no puede sostener una vida piadosa. Como enseña la Escritura en múltiples lugares, no podemos servir a dos señores. Preparar el corazón implica priorizar a Dios por encima de todos. No en teoría, sino en la práctica. Implica ordenar nuestra agenda, nuestras decisiones, nuestras relaciones, de tal manera que reflejen que Dios no es una adición a nuestra vida, sino el centro de ella. Esto nos lleva a preguntarnos con honestidad: ¿qué está moldeando nuestro corazón? Porque el corazón siempre está siendo forjado y formado por algo. O es formado por la palabra o es deformado por el mundo. No hay neutralidad. Debe haber intencionalidad para evitar andar a la deriva. También implica determinación. Preparar el corazón no es simplemente sentir ganas de buscar a Dios, es decidir buscarle, aun cuando no sentimos. Es establecer disciplinas espirituales, no como un legalismo frío, sino como medios de gracia. Ahora bien, hay que tener conciencia de algo, y es que
Esto no es una invitación al moralismo, como si por nuestra propia fuerza pudiéramos producir un corazón aceptable delante de Dios. No. La Escritura es clara en que el corazón natural del hombre está inclinado al mal. Necesitamos un corazón nuevo. Y eso es obra de la gracia soberana de Dios. Amén. Pero esa misma gracia que regenera, también capacita y llama a la responsabilidad. El Dios que nos da un nuevo corazón es el mismo que nos llama a guardarlo, a dirigirlo, a prepararlo. Pues la gracia no elimina el esfuerzo, lo redime. Por tanto, la pregunta inevitable es, ¿está tu corazón realmente dispuesto para Dios? No lo que dices, no lo que aparentas, sino lo que realmente gobierna tus decisiones cuando nadie te ve. ¿Está tu corazón ordenado alrededor de Dios o alrededor de tus propias prioridades? Porque al final, hermanos, Dios no usa principalmente a los más talentosos, ni a los más elocuentes, ni a los más capaces, según los estándares humanos. Dios usa a aquellos cuyo corazón le pertenece. Y cuando un corazón está verdaderamente preparado, eso no se queda en una intención interna. Esa disposición comienza a manifestarse en acciones concretas. Porque un corazón dispuesto inevitablemente buscará a Dios donde Él se ha revelado. Y eso nos lleva naturalmente al siguiente énfasis del texto. No solo preparó su corazón, sino que lo hizo para inquirir la ley de Jehová. Por eso, lo segundo que nos enseña este pasaje es que debe haber una investigación diligente. Investigación diligente. La palabra clave es estudio, el estudio de la palabra. Ese corazón que ha sido preparado no se queda en una disposición interna abstracta. La Escritura nos muestra inmediatamente hacia dónde se dirige esa intención. Dice, versículo 10, para inquirir la ley de Jehová. Es decir, la preparación del corazón tiene un propósito claro, definido y concreto. Buscar a Dios donde Él ha decidido revelarse. Es decir, por medio de su palabra. Esdras llega a un pueblo que tiene historia, tiene tradiciones, tiene incluso una identidad religiosa, pero carece de profundidad espiritual. Y Dios levanta un hombre que no solo siente carga por el pueblo, sino que entiende que la palabra reforma no vendrá por métodos humanos. Entiende que la verdadera reforma del corazón no es algo que vendrá por algo que ellos hagan de manera desconectada de Dios, sino que vendrá por el redescubrimiento y la centralidad de la ley de Dios. El término que se traduce como inquirir es sumamente significativo porque no habla de una lectura ligera ni de una aproximación superficial. Implica investigar, examinar, escudriñar con diligencia. Es un lenguaje que denota esfuerzo, disciplina, intención sostenida. Esdras no se acercaba a la ley de Dios como un curioso, sino como un hombre hambriento de verdad. Pero noten que el texto no simplemente dice que Esdras enseñaba la ley. Antes de enseñar, él la inquiría. Antes de hablar a otros, se exponía él mismo a la autoridad de la palabra. Esto establece un principio fundamental en la economía de Dios. Nadie puede ministrar con poder lo que no ha conocido profundamente. Escúchese bien. Nadie puede ministrar con poder lo que no ha conocido profundamente. Esto se confirma en el mismo capítulo donde se nos dice que Esdras era escriba diligente en la ley de Moisés. No era un religioso nominal, era un hombre formado, saturado, moldeado por la Escritura. Su autoridad no provenía de su posición, sino de su relación con la palabra. Y esto no es un énfasis aislado. Cuando permitimos que la Escritura interprete la Escritura, vemos que este llamado a una investigación diligente atraviesa toda la revelación bíblica. Por ejemplo, Josué 1:8 dice, Dios le dice a Josué que el libro de la ley no debía apartarse de él, ni de su boca, ni de día ni de noche, que debía meditar en él día y noche. Eso implicaba constancia, repetición, profundidad.
De igual manera, Salmo 1:2 nos presenta al hombre bienaventurado como que cuya delicia está en la ley de Jehová y en ella medita de día y de noche. No es una carga, es un deleite. No es una obligación fría, es una inclinación transformada. Y en el Nuevo Testamento, lejos de disminuir ese énfasis, se intensifica, pues en 2 de Timoteo 2:15 se nos llama a presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que manejan con precisión la palabra de verdad. Es decir, el estudio diligente no es opcional, es un mandato. Esto nos lleva a una convicción profundamente arraigada en la teología. Dios ha revelado todo lo necesario para la vida y la piedad en la Escritura. La revelación es suficiente, es clara en lo esencial y completamente autoritativa. Por tanto, no hay crecimiento espiritual genuino al margen de la palabra de Dios. Es por ello que debemos corregir una tendencia peligrosa en estos días. Muchos creyentes buscan dirección, buscan fortaleza, buscan consuelo, pero lo hacen desconectados del medio que Dios ha establecido. Esperan experiencias, impresiones, emociones, pero descuidan la Escritura. Pero Dios no ha prometido bendecir nuestras intuiciones ni nuestras emociones. Él ha prometido bendecir su palabra. No ha garantizado hablar a través de nuestras emociones, pero sí de manera clara, suficiente y final en las Escrituras. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa, en primer lugar, que debemos abandonar toda superficialidad en nuestra relación con la Biblia. No basta con exposiciones ocasionales, no basta con versículos aislados, no basta con una lectura rápida sin meditación. La palabra de Dios no fue dada para ser hojeada, sino para ser escudriñada. Implica leer la Escritura de manera regular, sí, pero también meditar en ella. Detenernos, reflexionar, rumiar la verdad, permitir que descienda de la mente al corazón. Implica una relación directa con el Señor, implica la ayuda del Espíritu Santo, implica una oración constante. No estamos llamados a ser académicos de la Biblia, sino discípulos transformados por la verdad. El estudio bíblico no es un fin en sí mismo, es un medio para conocer a Dios. Y aquí debemos ser muy honestos. Es posible conocer mucho de la Biblia y conocer poco al Dios de la Biblia. Los fariseos en los días de Cristo eran expertos en la Escritura, pero no reconocieron al Mesías cuando estuvo delante de ellos. Por eso nuestro estudio debe ser siempre dependiente del Espíritu, debe ser con humildad y debe ser con reverencia. Déjame preguntarte algo esta mañana. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida diaria? No en teoría, sino en la práctica. ¿Es la Escritura el alimento de tu alma? ¿O es algo ocasional, marginal y secundario? Porque la realidad es esta. No podemos vivir lo que no conocemos. No podemos amar lo que no entendemos. No podemos obedecer lo que ignoramos. Toda debilidad espiritual, en última instancia, está conectada de alguna manera con una desconexión de la palabra. Es por eso que Dios nos hace un llamado de gracia. Porque el mismo Dios que nos manda a buscar su palabra es el Dios que se deja encontrar en ella. Cada vez que abrimos las Escrituras con un corazón dispuesto, no estamos simplemente leyendo un libro antiguo, estamos escuchando la voz del Dios vivo. Pero el texto no se detiene ahí. Y esto es crucial, porque si el texto solo se queda ahí, en solo estudiar la palabra, podríamos caer en un intelectualismo peligroso. Podríamos pensar que el fin de la vida cristiana es saber más. Pero el conocimiento bíblico, si no desciende al corazón y se traduce en obediencia, lejos de bendecir, endurece el corazón. Por eso el texto continúa, llevándonos a un tercer énfasis inevitable. No es solo inquirir la ley de Jehová, sino cumplirla. Por eso lo tercero que nos enseña este pasaje es una aplicación personal.
una aplicación personal. La palabra clave es obediencia, la obediencia práctica. El texto da un paso más. Esdras no solo preparó su corazón, no solo inquirió la ley de Jehová, sino que dice el texto, y para cumplirla. Esto nos lleva al centro mismo de la vida espiritual, porque todo lo anterior encuentra aquí su propósito. El estudio de la palabra no termina en el conocimiento, termina en la obediencia. Y si no llega ahí, entonces se desvía. Primero, el corazón, luego el estudio y ahora la obediencia. Esdras no invirtió el orden. Él no intentó obedecer sin conocer, ni conocer sin haber dispuesto su corazón. Pero tampoco se quedó en el conocimiento, él vivió la palabra. Y esto es sumamente importante en el contexto poexílico. El pueblo tenía la ley, pero no estaba viviendo dicha ley. Tenía historia, tenía identidad, pero su vida práctica estaba lejos de la voluntad de Dios. Por eso, la reforma que Dios iba a traer a través de Esdras no sería meramente informativa, sino transformadora. La expresión cumplirla implica poner en obra, practicar, vivir de manera concreta lo que la ley demanda. No se trata de una obediencia externa, mecánica, sino de una conformidad real de la vida a la voluntad revelada de Dios. Fíjense que la Escritura es consistente en este punto. En Santiago 1:22 se nos advierte con claridad: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Es decir, hay una forma de religiosidad que consiste en oír, incluso en estudiar, pero que termina en autoengaño porque no produce obediencia. Y nuestro Señor lo confirma de manera aún más directa en Juan 14:21 cuando dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Observen la conexión. Amor y obediencia no están separados. La obediencia es la evidencia visible de un amor invisible. Esto corrige una idea muy común en nuestros días. Vivimos en una cultura que separa el conocimiento de la práctica, la doctrina de la vida, la fe de la obediencia. Pero en la Escritura esa división no existe. La verdad que no transforma no es simplemente incompleta, es peligrosa. Y aquí es necesario buscar un equilibrio bíblico, porque podríamos pensar, ¿enseña la Biblia que somos salvos por gracia y no por obras? Y la respuesta es un rotundo sí. La Escritura afirma claramente que la obediencia no es el medio de nuestra salvación. Pero al mismo tiempo, la misma Escritura enseña que la obediencia es la evidencia de una fe genuina. Como leemos en Efesios 2:10, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que estuviésemos en ellas. No somos salvos por obedecer, pero somos salvados para obedecer. Así que no hay contradicción. La gracia que justifica es la misma gracia que transforma. Una fe que no produce obediencia es una fe débil, es una fe muerta. Hermanos, el peligro más grande de la iglesia nunca ha sido la ignorancia. Aunque ya eso es algo serio. El peligro más grande es el conocimiento sin transformación. Es saber mucho y vivir poco. Podemos manejar conceptos teológicos con precisión, podemos explicar doctrinas profundas, podemos incluso deleitarnos en la enseñanza y sin embargo vivir en áreas de nuestra vida totalmente alejados de la voluntad de Dios. Por eso la pregunta que debemos hacernos no es simplemente cuánta Biblia sé. La pregunta es cuánto de lo que sé estoy viviendo. Porque cada verdad bíblica trae consigo una responsabilidad. Cada vez que abrimos las Escrituras no solo estamos recibiendo información, estamos siendo confrontados con la voluntad de Dios. Y responder con indiferencia, con demora o con excusa endurece el corazón. Pero que decida andar en obediencia no ve esto como una carga pesada, sino que entiende que la obediencia es el fruto natural de un corazón que ha sido transformado. Como dice la Escritura en otros lugares, Dios escribe su ley en nuestros corazones.
Ya no obedecemos simplemente por obligación externa, sino por una inclinación interna producida por el Espíritu. ¿Cómo vemos esto en nuestras vidas? Bueno, lo vemos en decisiones concretas, en la manera en que hablamos, en cómo respondemos al pecado, en cómo respondemos a la tentación, en cómo tratamos a los demás, en cómo usamos nuestro tiempo y en cómo ordenamos nuestras prioridades. La obediencia no es algo abstracto, es cotidiana. Es perdonar cuando la carne quiere resentirse o vengarse. Es decir la verdad en amor cuando sería más fácil hacer silencio. Es buscar la pureza en un mundo que celebra lo contrario. Es someter nuestra voluntad a la de Dios cuando no entendemos completamente sus caminos. Y aquí es donde debemos examinarnos, pero también con esperanza. Porque si somos honestos, veremos áreas donde nuestra obediencia es inconsistente, donde conocemos la verdad, pero aún así luchamos por vivirla. Y hermanos, esto que no nos lleve a la desesperación, sino que más bien nos lleve a la dependencia de Dios. Porque el mismo Dios que nos llama a obedecer es el Dios que nos capacita para hacerlo por medio de su Santo Espíritu. No estamos solos en esta lucha. Su Santo Espíritu obra en nosotros, conformándonos progresivamente a la imagen de Cristo. Sin embargo, no podemos usar la gracia como excusa para la pasividad. La gracia nos impulsa, no nos adormece. Nos mueve a tomar en serio la santidad, a luchar contra el pecado, a buscar una vida que refleje la gloria de Dios. Así que, hermanos, cada vez que abrimos la Biblia, debemos hacerlo con el deseo de que el Señor nos muestre su verdad y nos dé gracia para vivirla. Porque el propósito final de la palabra no es llenar nuestra mente, sino transformar nuestra vida. Y cuando esa transformación comienza a darse, cuando la palabra desciende del entendimiento al corazón y del corazón a la conducta, entonces ocurre algo inevitable. No podemos quedarnos en silencio. Porque una vida transformada por la verdad se convierte naturalmente en un instrumento para transmitir esa misma verdad a otros. Por ello, la cuarta y última cosa que nos muestra el pasaje es que debe haber una transmisión fiel. Es decir, una proclamación y una enseñanza fiel de la verdad. Cuando la palabra ha hecho ese recorrido completo, del corazón a la mente, de la mente a la vida, entonces inevitablemente fluye hacia nosotros. Por eso el texto concluye diciendo que Esdras había preparado su corazón para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esto nos lleva al propósito final del proceso. No termina en nosotros. La obra de Dios en una vida nunca es un fin en sí mismo. Siempre tiene el alcance mayor. Esdras no fue levantado solo para la propia edificación espiritual, sino para la edificación del pueblo de Dios. Israel está en una etapa crítica de su historia, ha regresado del exilio, pero corre el peligro de repetir los mismos patrones que lo llevaron allí. Y Dios en su gracia levanta un hombre que no solo conoce la ley, no solo la vive, sino que la enseña fielmente. La palabra enseñar aquí implica instrucción cuidadosa, transmisión clara, explicación fiel. No es simplemente comunicar información, sino formar al pueblo conforme a la voluntad de Dios. Y fíjense que el pasaje nos define claramente el contenido. ¿Qué es lo que va a transmitir? Sus estatutos y decretos. Es decir, Esdras no enseñaba sus opiniones, ni sus ideas, ni su experiencia personal como autoridad final. Él enseñaba la palabra de Dios. Esto es fundamental, porque en toda generación existe la tentación de sustituir la palabra por opinión, la exposición por la especulación, la verdad revelada por la creatividad humana. Pero el modelo bíblico es claro. El siervo de Dios transmite lo que ha recibido. Y esto no es exclusivo de Esdras. Cuando dejamos que la Escritura se interprete a sí misma, vemos este patrón que se repite consistentemente. Por ejemplo, en Mateo 28, 19 al 20, nuestro Señor Jesucristo comisiona a sus discípulos no solo a hacer discípulos, sino a enseñarles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. La enseñanza central en la vida
de la iglesia es la palabra de Dios. De igual manera, en 2 Timoteo 2:2, el apóstol Pablo instruye a Timoteo encargando a hombres fieles lo que he oído, para que ellos también enseñen a otros. Es una cadena de transmisión. La verdad no se reinventa, se preserva y se comunica fielmente. Esto nos muestra un principio clave. La verdad de Dios está diseñada para ser transmitida de generación en generación. Y cuando esa transmisión se interrumpe, las consecuencias inevitables son la decadencia espiritual. ¿Cuántas bendiciones deja de recibir una familia cuando no se transmite y se modela la verdad de Dios en el hogar? Por otra parte, cabe destacar que Esdras enseñaba lo que había estudiado y lo que había vivido. No era teoría desconectada de su vida. Había integridad entre su doctrina y su conducta. Y esa coherencia le daba peso a su enseñanza. Esto confronta una realidad muy seria, porque es posible enseñar la verdad sin vivirla. Es posible comunicar correctamente la doctrina y sin embargo carecer de autoridad espiritual, porque la vida no respalda el mensaje. Pero el modelo bíblico es diferente. La verdad debe encarnarse antes de proclamarse. Ahora bien, esto podría llevarnos a pensar que esto es únicamente para pastores, maestros o líderes. Pero la Escritura amplía este llamado. No todos son llamados a enseñar públicamente, pero todos los creyentes son llamados a transmitir la verdad en alguna medida. En el hogar, los padres enseñan a los hijos. En la iglesia, los creyentes se exhortan unos a otros. En el discipulado, el creyente más maduro guía a otro. Incluso en nuestras conversaciones diarias estamos comunicando lo que creemos. La pregunta no es si estamos enseñando, sino qué estamos enseñando. ¿Y desde dónde lo estamos haciendo? ¿Desde una posición de desobediencia o una posición de obediencia? ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que la vida cristiana no es pasiva. No somos simplemente receptores de la verdad, somos mayordomos de ella. Hemos recibido un tesoro que no nos pertenece y estamos llamados a administrarlo fielmente. Implica que debemos crecer no solo en conocimiento y obediencia, sino también en claridad para comunicar la verdad. Implica que debemos tomar en serio la responsabilidad de discipular, de instruir, de hablar la palabra en amor. Pero también implica un sentido de urgencia. Porque si no transmitimos la verdad, alguien más transmitirá el error. Si en tu casa y en mi casa y en la iglesia se guarda silencio, el mundo no lo va a hacer. Y una generación que no recibe la verdad bíblica es una generación que inevitablemente se va a desviar. Por eso, hermanos, la iglesia necesita hombres y mujeres que abracen este patrón completo, que preparen su corazón, que inquieran la palabra, que la obedezcan y que la enseñen fielmente. No con orgullo, no con dureza, no con un espíritu de superioridad, sino con humildad, con fidelidad y con amor por las almas. Amén. Recordando siempre que no estamos llamados a ser famosos, sino a ser fieles. Y cuando este patrón se establece en una vida, ocurre algo glorioso. Dios toma a personas ordinarias, las forma por medio de su palabra y las usa como instrumentos para traer reforma espiritual a otros. Porque al final, la historia de Esdras no es simplemente la historia de un hombre, sino el testimonio de cómo Dios obra a través de su palabra en corazones rendidos para impactar a todo un pueblo. Para concluir, es necesario que hagamos una pausa y miremos con honestidad nuestro propio corazón. Porque Esdras 7:10 no es simplemente un ideal bonito ni un modelo inalcanzable reservado para unos pocos. Es el patrón de Dios.
pero también es un espejo que nos confronta. Si somos sinceros, tenemos que reconocer que muchas veces no hemos vivido de esa manera. Nuestro corazón no siempre ha estado preparado. Algunas veces hemos sido descuidados en la búsqueda de la palabra. Hemos conocido verdades que no hemos obedecido. Y en ocasiones hemos querido hablar a otros de Dios sin primero haber tratado con Dios en lo secreto. Y esa realidad debería humillarnos. Pero no para llevarnos a la desesperación, sino para llevarnos a Cristo. Porque este pasaje, en última instancia, no apunta simplemente a Esdras como ejemplo, sino a nuestra necesidad de un Salvador perfecto. Hay uno, hermanos, que sí vivió perfectamente este patrón. Uno cuyo corazón estuvo siempre plenamente rendido al Padre. Uno que no solo conoció la palabra, sino que es la palabra hecha carne. Uno que pudo decir, yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él vivió la obediencia que nosotros no hemos vivido. Él cumplió la ley que nosotros hemos quebrantado. Y en la cruz cargó con nuestras negligencias, con nuestra dureza de corazón, con nuestra falta de amor por la palabra de Dios. Y por medio de su obra redentora, no solo nos perdona, hermanos, sino que nos transforma. Nos da un nuevo corazón, nos da hambre por su verdad, nos da su espíritu que obra en nosotros, tanto el querer por el hacer su buena voluntad. De manera que este llamado, hermanos, no es esfuérzate más con tus fuerzas, sino ve a Cristo, depende de Cristo y camina en el poder de Cristo. Por otra parte, para quienes aún no han rendido su vida a Cristo, o siguen batallando en el ser o no ser, este llamado es para ustedes también. No se trata de comenzar a portarte mejor, ni de intentar ordenar tu vida por ti mismo. Se trata de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo que necesitas un nuevo corazón, porque solo en Él hay perdón, y solo en Él hay verdadera transformación. Transformación que te dará paz que necesitas para con Dios. Porque al final de cuentas la vida no termina aquí, sino en un lugar eterno. Pero esa eternidad puede ser con Dios o en el lago de fuego. Medita en eso. Intenta ver que tu vida y tu eternidad puede ser diferente si vas en arrepentimiento a Cristo. Porque solo en Cristo hay salvación. Amén. Y a nosotros como iglesia, pueblo redimido por Dios, nación santa, real sacerdocio, la palabra nos llama a examinarnos una vez más. ¿Estamos preparando nuestro corazón cada día para encontrarnos con Dios? ¿Estamos buscando su palabra con diligencia, no por rutinas, sino por necesidad? ¿Estamos obedeciendo lo que Él nos muestra, aunque nos cueste? ¿Estamos compartiendo con otros lo que Dios está haciendo en nosotros? Esta semana me tocó trabajar con un pastor de Florida. La iglesia se llama Vertical Church. Y él comentó que llevó a su hija de 6 años, su hijo de 6 años, a Disneyland, ¿vale? Estuvieron en las atracciones, eso petado de gente, y en un descuido que se reúnen su esposa, él y sus otros hijos, porque tiene 3, se dan cuenta que faltaba el más pequeño de ellos. Claro, la madre entró en desesperación, él también, y empezaron a buscar, y ella se quedó en el sitio y empezó a buscar. Estuvo como por media hora buscando. Para la gloria de Dios, llegó a un sitio donde encontró a su hijo. Y llorando así, hipiando, le decía: papá, ¿por qué no me habías venido a buscar? Imagínense eso. Y eso me recuerda una cosa, mi hermano. Eso me recuerda al caso del hijo pródigo. Eso me recuerda que hay muchas personas allá afuera que están perdidas y necesitan ser halladas por Dios. Imaginen por un momento que este hombre
haya llegado y en vez de encontrar al niño llorando, encuentra al niño jugando y divirtiéndose. Esa es la realidad de los que no han conocido a Cristo. Esa es la realidad de los que están ahí afuera sin haberse arrepentido. Están entretenidos con los placeres de la vida, con el mundo, y nunca van a mirar a Dios porque no creen tener necesidad. Pero el Señor ha dispuesto un medio para que esas personas puedan ser salvas. Y es el Evangelio. Pero también ha dispuesto una herramienta para llevar ese Evangelio y su iglesia. Hermanos, debemos predicar la palabra. Debemos evangelizar. Debemos ir a por los perdidos. Debemos proclamar el Evangelio. Debemos dar a conocer a ese Dios que conocemos. Muchos están engañados por el enemigo. Los tienen como en una cárcel cómodos sin la necesidad de salir. Y hasta que no conocen de lo que se están perdiendo, van a seguir apreciando lo que daño les hace a sus almas. Iglesia, prediquemos el Evangelio. Salgamos, proclamemos su verdad. Entendamos que un día estuvimos allí nosotros perdidos en nuestros delitos y pecados y nuestro destino era la perdición eterna. Pero por gracia el Señor nos salvó. La palabra dice que hagamos todo el bien que podamos. ¿Qué mejor bien que presentar el Evangelio? Prediquemos el Evangelio. Y recordemos que la bendición de Dios no descansa sobre el talento, ni sobre la elocuencia, ni sobre la actividad, sino sobre un corazón rendido a su palabra. Y cuando ese patrón se establece en una vida, cuando un corazón se dispone, la palabra es buscada, la verdad que es obedecida y el Evangelio es proclamado. Dios no solo transforma a esa persona, Dios la usa. La usa en su hogar, la usa en su iglesia, la usa en su generación. Que el Señor en su gracia nos conceda ser oidores fieles a su palabra. Que nos conceda ser hacedores de la misma. Que nos conceda ser una iglesia con corazones preparados para Él. Y que por medio de vidas rendidas Él traiga la reforma espiritual que tanto necesitamos. Vamos a orar.